misma manera que lo incluyó, porque fue escrito, como todo lo que está escrito en la palabra de Dios, con un orden por una intención. Y en la primera parte del capítulo 1 vimos cómo se comenzaba como comenzó Juan el Bautista a preparar el camino del Señor, y después vendría el Señor mismo y nos enseñaría a través de un bosquejo general cómo discipular a aquellos que creían, a aquellos que se arrepentían, y lo ejemplificaba con su misma vida. El Señor Jesucristo se bautizó, el Señor Jesucristo fue tentado, el Señor Jesucristo con su propia vida ejemplificó lo que era el discipulado, pero no porque fuera para él. Ese discipulado él lo está enseñando. Ese discipulado es para aquellos que creen, y para que la gente crea había que llamar a unos hombres que se encargaran de hacerlo. El Señor Jesucristo no necesitaba llamar a nadie, pero en su bondad y su amor para con nosotros, entre otras cosas, nos permitió ser usados por Él para que todo el mundo conociera. Y entonces llama a los primeros discípulos, a los 12 que constituirían lo que sería el esbozo de la iglesia. Los escoge personalmente, conociendo sus corazones, porque Él conoce el corazón de todo el mundo. Y hay un problema serio a partir de entonces. Todo el mundo entiende lo que dijo Juan el Bautista, todo el mundo entiende lo del arrepentimiento, todo el mundo entiende que Jesucristo vino y enseñó que había que bautizarse y que había que crecer en la vida cristiana. Eso es entendible, si es que lo entiende. Está bien claro para entenderse, y lo explicamos con meridiana claridad. Pero el grave problema de la iglesia es pensar que una vez que llamó a los discípulos y por tanto los convierte en apóstoles cuando le da poderes especiales, ya nosotros no tenemos nada que ver en ese plan. O fueron ellos. Ellos fueron los que empezaron, ellos fueron los que hicieron a Jesucristo, los escogió a ellos. Como si esto de llamar a estos 12 hombres no tuviera nada que ver con la iglesia. Y esa ruptura intencional de mucha gente, no, ya llegamos a la parte donde él va a tratar con los discípulos y le va a dar poderes especiales y ya, no, la iglesia es otra cosa, no, esa fue la iglesia, y el propósito es que la iglesia fuera eso por siempre, y que nosotros respondiéramos igual que esos hombres. Pero la gente se distancia a punto de que San Pedro, San Juan, y entonces nosotros no podemos ser igual que ellos, porque imagínate, ellos son los que Cristo escogió. No, el propósito de que los escogió a ellos fue empezar una revolución. No se asusten, a mí tampoco me gusta la palabrita. En lo absoluto, la detesto, la palabrita. Pero si alguna vez hubo algo que transformó al mundo, que revolucionó al mundo, fueron las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y esto se hizo con hombres que Él llamó, y la intención era que fuera así hasta que Cristo regresara, no con solo 12 hombres. Y ahí es donde falla la iglesia, en desvincularse de aquellos 12 hombres que comenzaron la iglesia. ¿Me puedo dar un poquito de volumen? Estoy gritando demasiado y es porque no me oigo. Necesito oírme, si no, no me siento importante. Aquellos 12 hombres eran el comienzo. La palabra revolución viene de una palabra griega que es revolú. ¿Es verdad, mi hermano de Puerto Rico? Pero revolú viene de revolución, ¿verdad? Transformar al mundo no sería tarea de aquellos 12 solamente, sería solo el comienzo. Pero hoy la gente no se identifica en lo absoluto con aquellos hombres. Eso no es para mí, yo no tengo que responder igual, yo voy el domingo, hago algo si puedo, y se acabó la historia. Hermano, Cristo no solamente vino para salvarnos a nosotros,
para que otros conocieran de su salvación. Aquellos 12 hombres se salvaron, definitivamente. Aquellos se salvaron, excepto duda. Pero el propósito era que a través de ese plan, Jesucristo, usando al ser humano, y el ser humano tiene que ser agradecido de que haya usado seres humanos, comenzaba una nueva era, la era en que la gracia traería salvación, el creer en Él traería salvación a todo el que oyera. Ellos lo empezaron muy bien, con sus defectos y todas las cosas que vamos a ver. Ellos empezaron bien. Hoy nos sentamos en las iglesias y nos identificamos incluso como mejores que Pedro. Entonces, por analizar, aunque en algunos lugares, en algunas falsas religiones, pongan a esa gente bien limpiecitos de mármol, colgando dentro de un santuario, dentro de un... ellos eran bien humildes. Y nosotros, con la ropa que tenemos y el carro que manejamos, somos mejores que Pedro, mejores que Juan, mejor que Felipe, mejor que muchos de ellos. Mire para que usted vea cómo usted viste y el trabajo que usted tiene. Y el salario y el carrazo que tiene y la casa, somos mejores, pero no somos capaces de hacer lo que ellos hicieron, y mucho menos terminar como ellos, muriendo por lo que Cristo les mandó a hacer. Lo que quiero es que no vuelvan a ver nunca más esta historia de llamamiento de los discípulos como algo ajeno a la voluntad de Dios para la iglesia. Se suponía que esto siguiera siendo así por siempre hasta que Él regresara. Y nos distanciamos a los discípulos y pensamos que solamente ya tengo salvación. No. Era un plan que comenzaba, una verdadera revolución. La revolución del amor, la revolución de la salvación por fe, la revolución del cielo, de la relación con Dios en Cristo. El grave problema de la iglesia, mi hermano, es desvincularse. Lo que puso Dios allí no fue para que vieran cómo 12 hombres hacían maravillas y decían cosas impresionantes y seguían a Jesús de manera, como dicen muchos, ciega. Porque a veces leen a los discípulos y dicen, no, eso no es para los cristianos. Ningún cristiano puede seguir a Cristo como ellos, ¿verdad? Bueno, esa es la manera que vive la iglesia mayormente. Ustedes se dan cuenta que cuando una iglesia se reúne, cuando una iglesia funciona, muchas veces no tiene nada que ver con lo que hicieron aquellos hombres. Hay programas de todo tipo, hay muy buena música, todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo... Dice la palabra del Señor allí, en el capítulo 1 de Marcos, los versículos del 16 hasta el 20. Hermano, esto es para nosotros porque es palabra de Dios. Amén. Si está allí es porque nosotros tenemos que ser como esos hombres. Si a usted no le gusta eso, abandone. Vaya, no sé qué va a hacer con su salvación. Pero solamente el Señor no lo salvó. Jesucristo no quiere que usted sea un visitador. Jesucristo quiere que usted se salve y que usted también sea parte de esa revolución. Pero piensen por un momento que esa no es la prioridad de la vida de la iglesia. Y no estamos hablando de convertirnos en monjes, porque eso malinterpretaron muchos cristianos en los primeros tiempos. Y para poderse aislar del mundo y para poderse dedicar al Señor, dijeron que no había ni que casarse, ni tener mujer, ni tener hijos, ni nada. Y se metieron en monasterios, bien intrincados los montes, donde lo construyeron con ese propósito, y surgieron los monjes. No. Es un problema de prioridades. Y usted tiene que decidir, si Cristo lo salvó, cuál es su primera prioridad en la vida. Después viene la segunda, la tercera y todos los demás. Pero hay que organizar las prioridades. Igual que usted organiza las prioridades cuando se casa, igual que las organiza cuando cambia de lugar, usted tiene que organizar sus prioridades si usted vino a Cristo para alcanzar salvación. Dice la palabra de Dios ahí en Marcos 1. Y caminando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano
que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes le siguieron, y pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban también en la barca remendando sus redes. Y al instante los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron en pos de él. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, prepara los corazones para recibirla. Úsame a mí con mis defectos, escóndame con mis cosas malas detrás de tu cruz. En Cristo Jesús. Amén. 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 Como le decía, después el Señor darnos un bosquejo general de lo que es el discipulado, dice a quién hay que discipular y quiénes serían los primeros a discipular. Él discipularía a esos 12 y esos 12 discipularían a otros y otros a otros hasta llegar a nosotros. Pero se perdió el ciclo, se perdió ahí un eslabón. Y la iglesia hoy en día no se identifica con nada de lo que hicieron estos hombres y con lo que estos hombres le enseñaron a la primera iglesia cuando Pedro predicó y 3.000 alcanzaron salvación y hay una desconexión total y triste. Y la iglesia se convierte en una reunión donde van los que quieren ir, van por ir, no creen en Cristo, no alcanzan salvación, otros dicen que creen, pero no funcionan igual, no hacen nada de lo que tienen que hacer. ¿Y eso es lo que tenemos? Eso es lo que tenemos. Lo primero que quiero que vean ahí es quiénes fueron estos hombres llamados. ¿Quiénes fueron estos hombres llamados? Y vean conmigo los versículos. No lo vamos a ver en orden porque no están en orden, pero quiero que vean allí en el versículo 16. En el versículo 16, y caminando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y pasen conmigo entonces al 19, y pasando de ahí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano que estaba también en la barca remendando sus redes. Fíjense qué panorama el que nos presenta aquí el escritor bíblico para decirnos cuál es el origen de estos hombres. Ni que decir que eran judíos, ni que decir que eran hombres propios de aquella cultura, de aquel lugar, pero también nos dice que eran hombres que estaban trabajando, ganándose con el sudor la vida para mantener a su familia. No se vayan a creer que ustedes, por ser hispanos, son los que más trabajan, los que más luchan, los más abnegados. No, los hombres abnegados y luchadores por su familia los ha habido siempre. Y eso a Dios los mira y a Dios le agrada. Que usted sea abnegado, que usted sea luchador, que a usted le guste proveer para la familia, a Dios le agrada. Pero no le agrada que sea lo primero. No se pone, no dice que no lo haga, pero no que no sea lo primero. Estos hombres eran pescadores. Y muchos dirán: yo soy doctor, pescador. Imagínate tú, hay gente que trabaja en un trabajo de mantenimiento y no puede venir a la iglesia porque si lo llaman porque un apartamento tiene problemas. ¿Quién te dijo? Yo recuerdo un hombre que llegó y entonces a luchar y a trabajar como llegamos todos, y entonces un día la iglesia, el pastor de la iglesia, nosotros no lo conocemos, nosotros estábamos fuera y llegamos otra vez de nuevo a la iglesia y nos cuentan que el pastor lo ayudó a conseguir un trabajo en una panadería. Y entonces, ya que consiguieron el trabajo, dejó de ir a la panadería, dejó de ir a la iglesia, porque el pan tenía que salir a las 5 de la mañana. Y si él no iba, se paraba, se acababa el pan en Estados Unidos. Y en Cuba no tenía pan. Pero aquí era el más importante en la producción del pan. Y por eso había que dejar de ir a la iglesia. Hermano, una confusión tremenda. Una confusión de prioridades. ¿Es Cristo realmente? ¿Conoces tú la profundidad, la anchura, el largo del amor de Dios? ¿Qué cosa es lo primero en tu vida? Dice que estos hombres eran pecadores, pero no
No se vayan a creer que ser pescador es algo fácil. Acuérdense que se está luchando contra seres vivos para cogerlos y comérselos. La personalidad del pescador es algo impresionante. Es alguien que se prepara psicológicamente. ¿Será por eso que yo no cojo ningún pescado? A mí me encanta pescar. Me encanta pescar. Pero no me gusta coger. No me gusta coger pescado. Entonces, llego a la casa sin pescado y me dicen, esto va a pescar si nunca coge nada. Porque es que yo no me preparo ni tengo la personalidad de esos hombres. Tenían que preparar el instrumento adecuado, tenían que estudiar la época, tenían que preparar el tipo de carnada especial, tenían que tener paciencia, tenían que sentarse por horas y tirar las redes y esperar. Cuando Jesucristo les dice un día que tienen las redes porque van a comer, y se llevamos aquí horas. Nosotros sabemos lo que es esto, nosotros somos pescadores y tú vas a venir a decirnos a nosotros. O de la misma manera que te puede decir dónde está el pescado, te puede decir que Él es su prioridad en tu vida si tú eres su hijo y su discípulo. Porque quiere decir que si Él sabe dónde está el pescado, Él va a proveer cuando tú lo pongas a Él en primer lugar. Pero miramos a estos hombres como gente del burgo, gente... ¿Saben por qué Cristo los llamó? Porque no tenían trabajo, porque pescar no es trabajo. Así pensará la gente. ¿Saben por qué Cristo lo llamó? Porque, imagínate, los pobres les iba a pasar algo importante, pero lo que estaban haciendo no valía la pena pescar. No, es una profesión y sigue siendo una profesión, pero una profesión que requiere una personalidad. Hay que ser estoico, hay que ser insistente, hay que prepararse, hay que saber tener paciencia, esperar, calcular muchas cosas para ser un pescador eficaz. Pero además, cuando uno le coge el gusto, porque hay muy pocas profesiones en las que tú ves un resultado, cuando veían esa cantidad de peces que podían comer y podían vender esos peces y podían también, ¡wow! ¡Qué regocijo el de poder ver el fruto de tu trabajo! Hoy la gente trabaja, mis hermanos, y nunca ve el fruto, lo que ve es el dinero, pero no el fruto de lo que tú hiciste. Si trabajas en la fábrica, sí, tú no sabes ni cuándo va la silla ni cuándo sale la silla, pero tú ves dinero. Eso es lo que queremos, el dinero. El amor al dinero, la raíz de todos los males, eso es todo. Cualquier problema de la sociedad, cualquiera, hermano, desde la política hasta la sociedad, lo que usted quiera, es el amor al dinero. Todo lo que usted ve alrededor de nosotros, pues malo, es producto del amor al dinero. Pero no, que los hombres tenían pescado, entonces después vendían pescado, pero primero era para comer, para poder tener un techo, para poder tener lo alimentar. Y lo subvaloramos, pensamos que era gente baja, que era gente que no tenía, y que por eso Cristo los llamó, porque no tenían nada que hacer, y porque en realidad el guardo es muy importante, lo que están haciendo no es importante. No, esa era la vida de ellos. Esa era la vida de ellos. Ellos amaban la pesca más que cualquier trabajo que usted tenga. Lo más probable es que usted jamás se imaginó que iba a hacer ese trabajo cuando no vivía en este país. Pero entonces cuando llegamos aquí al trabajo, a veces vivimos en los países nuestros sin trabajo por decenios, por décadas, inventando aquí, inventando allá, hoy cortamos un palo, mañana pintamos aquí, mañana, y cuando llegamos aquí tenemos un trabajo, eso es lo más importante de la vida. Eso es lo más grande que Dios me ha dado. Y no nos damos cuenta que hasta entonces Dios estuvo proveyendo. A veces después que tienes el trabajo te faltan más cosas de las que tenías cuando no tenías trabajo. Dice la palabra de Dios ahí que eran pescadores. Dice la palabra de Dios que estaban en plena faena. Allá Zebedeo y Juan su hermano estaban también en la barca remendando sus redes, estaban preparándose para lo más importante. Y Jesucristo, que conoce los corazones de todos ellos, los llamó. Hermano, el llamado de Dios es para todo el mundo. Primera razón por la que la iglesia está mal, y es desvincularse de pensar que a nosotros no nos llamó, nos dio la misma salvación que a ellos. Es más, todavía no le ha dado el Espíritu Santo.
Todavía no les ha dado Espíritu Santo. Usted me va a decir a mí que Dios no lo ha llamado a usted. Las iglesias me van a decir a mí que no hay que hacer nada. Como hay ahora por ahí una denominación que dice que no hay que predicar. ¿Verdad? No me digan que no hay que discipular, que Dios sabe ya lo que van a hacer sapos. Eso se predica por ahí ahora. Aquí hubo gente que trató de predicarlo también. Y hay gente que no viene a la iglesia porque ellos dicen que son sapos. ¿Para qué venir a la iglesia? No hace falta, que Dios está en todas partes. Esa es la realidad. Entonces estos eran unos estúpidos que cuando Cristo los llamó decidieron seguirlo. Porque es que para ellos esto no es palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Estaban ocupados, estaban en su trabajo, estaban pensando en coger para proveer para su familia. Y así mismo fue en todos los casos. Allá en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Pero en el Antiguo Testamento, cuando la gente no sabía, como dice en Hebreo, ni lo que esperaban, ni lo que iban a hacer, solamente conocían y temían de Dios. Cuando Dios los llamaba, dejaban lo que estaban haciendo y se iban en busca de Dios. Allí tenemos el llamado de Amós, en el capítulo 7 de Amós. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no era profeta ni hijo de profeta, sino que era boyero y recogía higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Siempre que vemos a alguien que fue llamado, fue igual. Gente que estaba trabajando, gente que estaba buscándose la vida. Y Dios le... Entonces Dios un aguafiesta, porque si yo estoy ganando dinero y tengo un tremendo carro con mi dinero, tremenda casa, tremenda vida, y Dios me llama, Dios un aguafiesta. Mira, no voy más a la iglesia, ya no voy más, ¿para qué? Si Dios lo que quiere es que yo deje todo esto. No, Dios no quiere que tú dejes todo eso. Dios quiere que tú establezcas las prioridades correctas. Si tienes un carro, para pagarlo tienes que trabajar y olvidarte de Dios, bueno, tienes que arreglarlo, pero además tienes que arreglarlo. Hay que resolver ese problema. Tan sencillo como eso. Cuando llamó a Eliseo en Primera de Reyes, capítulo 19, y partiendo de él allí habló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él tenía la última, y pasando Eliseo por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes ir a besar a mi padre y a mi madre. Besarle para decirle: Dios me ha llamado, voy a cambiar las prioridades. Ahora no van a ser ustedes los primeros, Dios va a ser los primeros. Esos fueron los hombres que Dios llamó, mi hermano. Por eso está aquí, por eso está al principio de los evangelios, porque así comienza la revolución, porque lo más importante son los hombres que Dios llama y sigue llamando, y la gente dice: nada, esto es para los pastores. Esto es para los pastores. No, pastor no quiere decir eso. Pastor no quiere decir apóstol. Llamó a todos los cristianos. A todo el que recibe salvación, también le dijo: ir y predicar el evangelio y hacer discípulos a todo el mundo. Él llamó a todo el que dice que recibió salvación para que haga lo que tiene que hacer. Llamó a todo el mundo, pero la gente se desvincula. La iglesia se ha apartado de cómo comenzó, de cuál era el propósito. Ahora vamos al propósito de llamar a estos hombres: para jugarle la fiesta, para proteger a los pececitos, porque ellos estaban matando muchos peces, estaban destruyendo la naturaleza. Ya hay por ahí unos que, por amor al dinero, por hacer dinero, están metidos en esa otra revolución sin sentido y estúpida de que no, los pececitos tienen dolor, pescar hay que prohibirlo. Pero están de acuerdo con el aborto, ¿eh? Pero los pececitos hay que protegerlos, ¿verdad? Pero todo eso por dinero. Eso del ambiente y eso del clima y eso es dinero. No se vayan a pensar ustedes que detrás de una cosa es amor al dinero, para hacer dinero cómodo y tranquilamente, nada más que hablando bobería. Usted tiene que entenderlo, porque usted es cristiano, usted cree en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ni el invierno ni el verano, ni la sementera ni la siega pasarán. Y sí, la tierra se va a calentar y se va a destruir por fuego, pero cuando mi Señor lo diga,
No en 12 años, ni en 3 años, ni en 4 años, ni porque Trump haga esto y ni haga lo otro. No, 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 no. Cuando Dios mande. Y como es cuando Dios mande y va a ser para bien mío, pues yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Pero qué triste ver a los cristianos metidos en toda esa bachata y dan hasta dinero para todas esas ridiculeces del ambiente y de ¿Cuál era el propósito de llamar a aquellos hombres? Proteger el ambiente, darles un mejor trabajo, sacarlos de la pobreza. Dice el versículo 17, y Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Wow. Wow. No se trata de que usted ahora vaya, compre una varita y se pare ahí en una esquina a tratar de pescar gente. No, 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 no. Jesucristo está dándole la gran comisión, igual que nos la da a nosotros, pero de una manera inteligente, aplicada al oficio que ellos realizaban. Le está diciendo, lo que ustedes hacen es importante, lo que ustedes hacen es grande, lo que ustedes hacen es coger para proveer para su familia, para mantenerse, para tener lo que necesitan. Eso está bien. Y yo admiro su capacidad de trabajo, su intención de trabajo. Pero hay algo más importante, hay algo más grande que coger, y es las almas perdidas. Os haré pescadores de hombres. ¿Cuándo fue la última vez que usted pescó? Alguien. ¿Saben lo que es pescar? Un anzuelo o una carnada o una red o cualquier instrumento de pesca para que el pez venga atraído por eso, se enganche, se entregue. El pez no piensa si es bueno o malo, ahí hay algo que comer, o sencillamente donde está se ve rodeado por una red. ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó a alguien y lo conquistó con su carnada de amor? Lo conquistó y le tiró una red en la que lo envolvió diciéndole, mi vida es una vida que tiene sentido y tiene propósito, y que la gente vea y caigan en la red rendidos porque dicen, eso es algo que yo quiero, eso es algo que es bueno, eso es algo que vale la pena. ¿Cuándo fue la última vez? Pero vivimos enquistados y ¿saben lo que hacemos? Oramos por peces, pero no vamos a pescar. Así no funciona. Él no le dijo a los discípulos, vamos ahora a hacer una reunión de oración y vamos todos a orar para pescar hombres. Vamos, los voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Hermano, de la misma manera que usted es tan bueno para su trabajo, de la misma manera que usted es tan abnegado, de la misma manera que usted es tan serio, Cristo quiere hacerlo bueno, abnegado y serio para conquistar al mundo, para cambiar a la gente, para ganar, para que la gente gane en el cielo. Quiere hacerlo con usted. Esa misma negación, esa misma disposición de levantarse temprano, ese mismo deseo de ver que tu familia cambia porque le vas a traer 4 pesos, ese mismo deseo de vivir cómodo. No es comparable con lo que Cristo te ha dado, ¿verdad? Dios quiere que tú lo hagas y lo seas ganando personas. No, pero nosotros nos desvinculamos. Tú tienes eso todo, estás loco. Loco. Tan loco que todos, con sus defectos, todos murieron por la causa que Cristo les está llamando. No es solamente convertirse en pescadores de hombres, iban a ser tragados por los tiburones del mundo y muertos cada uno de ellos pescando hombres, iban a morir. ¿Cómo tú me vas a llamar a algo para que yo en lo que voy a hacer vaya a morir?
Cuando Cristo les dice, os haré pescadores de hombres, les está diciendo, les voy a dar la profesión más grande que hay. Más grande que hay. Que ustedes puedan... miren lo que dice la Escritura. En Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es llamado estos hombres. Jesucristo dice, yo llevé mi cruz, tú llevas tu cruz. Yo hice la parte grande, tú haz la que no es tan grande. No es tan grande. Y decirle de esa cruz y de ese Cristo a la gente. No, nosotros no, pastor, no. Eso eran los discípulos, eso eran los apóstoles. Y después te dicen, oh, pero ellos fueron apóstoles, Dios les dio poderes especiales de sanidad y de esto y lo otro. Yo no tengo nada de eso. No, es que cuando Cristo le dio a ellos esos poderes, que te los puede dar a ti si quieres, si Él quiere. Él no les está diciendo aquí que le va a dar poder, le dijo que le iba a ser pescadores de hombres. Ahora, era necesario que recibieran esos poderes porque era el comienzo de la iglesia y era necesario que la gente viera que Dios estaba en ellos y con ellos. Pero fíjense ustedes que nunca jamás un apóstol usó esos poderes para beneficio personal. No estoy seguro que si Dios a nosotros nos da los poderes que nos dio a ellos, que no nos los ha dado, ni de sanidad ni de nada, difícilmente lo usemos para otros y no para nosotros. Ya yo me hubiera quitado el dolor de la rodilla y el del hombro. Porque venía el hombro. Ya yo me lo hubiera quitado. Y después hubiera compartido con los demás. Sí, yo comparto con los demás. Pero primero yo. Ni un solo momento esos discípulos, esos apóstoles, usaron esos poderes extras para ellos. Pero para los demás. Para sanar a los demás, para curar a los demás. A no ser Pablo allá cuando la serpiente lo picó, pero ese no fue Pablo, ese fue Dios. Cuando ellos lo hicieron y lo practicaron, fue para ayudar a los demás. Pero si usted me dice que usted se va a dedicar a ganar hombres, yo le digo a Dios que le dé un poder para que usted impresione a la gente, para que esa gente venga a Cristo. No para que usted se haga famoso, que se haga rico, que se haga importante, sanando gente y haciendo show y nada de eso. Pescadores de hombres. ¿Hay alguna manera más sencilla de explicarle a todo el que está en una iglesia hoy, con todo el avance de la ciencia, con toda la tecnología, con todo lo que usted dice que sabe, con todo lo que usted dice que trabaja, que decirle, Dios te ha llamado no solamente a que seas hijo de Él, sino a que pesques a otros? ¿Hay algo más sencillo que eso? Más claro, mejor, más claro no puede haber sido dicho. De que tú estás aquí no solo para que tu alma sea salva, sino para que la de otros sean salvos. Yo me tengo que ir, yo tengo que regresar a donde vine, esto lo dejo en sus manos, y creó la iglesia. Pero la iglesia dijo, que pesque otro, que pesque el pastor. Dice, ahí no llamó a ningún pastor, es él es el pastor. Y él está llamando a todo el mundo a ser pescadores de hombres. Pero la iglesia se ha desvinculado de esto, mis hermanos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, que todos conocen, dice, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Para qué era el poder de aquellos que iban a creer? Para ser testigos. Ser testigos. ¿Saben lo que es el pescador de hombres? Ser testigo. Cuando un hombre viene y le dice a otro, a mí me transformó, a mí me perdonó, yo hablo con él, yo creo en lo que hizo y va a hacer, yo creo que viene. Eso es una carnada, que los pecados no siempre la muerden, porque hay muchos que no la muerden, pero es la mejor carnada. El amor de Dios es Cristo. Cuando tú le dices eso a la gente, estás pecando porque eres testigo de lo que Dios hizo en tu vida. Pero si Dios no hizo nada en tu vida, ¿a ti qué te importa lo que le pasa al otro? Si lo tiene o no lo tiene. Pero si tú quieres pescar a alguien, tienes que engatusarlo con amor. Pero si el amor de Cristo no te a ti, no tienes carnada, no tienes bait, no tienes nada, no tienes red, no tienes nada. Ese es el problema de la gente del día, que no tienen nada para pescar.
¿Qué le van a tirar a la gente? ¿Qué red le van a tirar? No, la gente a veces no se entera ni que tú eres cristiano, ni de que tú vas a la iglesia, ni de que tú, nada. La red que tú tiras muchas veces, yo soy bueno, yo te voy a ayudar, yo soy bueno, porque yo, sí, no, mira, yo tengo experiencia, yo pasé por eso. Pero no la red que es Cristo. No son testigos del Señor. La gente habla de bobería, de muchas cosas, pero no habla de Cristo. Yo creo que no es difícil hacerse pescador de hombres. No es difícil, mis hermanos. En Juan 20, 21 a 23 dice la Escritura: entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho hecho, sopló. Ahora cuando le da el Espíritu Santo a ellos, recibir el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuvieren, les son retenidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nosotros perdonamos pecados? No. Eso lo malinterpretan alguna religión así, pero no. Al que nosotros le digamos: Cristo perdona, Cristo murió por tus pecados, los pecados les son remitidos, si lo creen. Esa es la red. Llegaron a estar la gente y decirle: ¿tú sabes qué? Que tú eres pecador. Y a veces sabemos la barbaridad que ha hecho la gente. Y tú le dices: pero no te preocupes, todo eso puede ser perdonado, porque Cristo murió por tus pecados. Y tiraste la red. Y tiraste la red. Y alguno va a caer. Para la gloria de Dios, alguno va a caer. Pero no tiramos la red. ¿Saben lo que hacemos? Había un hombre que estaba estudiando el poder sobre la mente. Estudiaba el poder, decía que la mente humana era más poderosa que la mente de los animales. Y entonces estaba viendo cómo controlaba la mente, tenía una pecera, cómo controlaba la mente de los peces. Y entonces estaba frente a la pecera así. Entonces, y el pececito hacía. Y el pececito hacía así. Y el pececito así. Y viene a uno y le dice: ¡wow! Y eso de cosas dice: la mente de nosotros es millones de veces más grande que la del pez. Nosotros podemos dominar la mente del pez. Sí, inténtalo para que tú veas. Y lo dejó ahí abajo de la pecera. Y cuando llegó se encontró al hombre. A veces el mundo es el que nos conquista a nosotros. El pececito lo puso a comer la boquita. A veces el mundo es el que nos tira la red, nos pone la carnada. El mundo pesca muy bien. Satanás es un gran pescador. Satanás es un gran pescador. Pero nosotros no. Nos desvinculamos de estos pescadores, nos desvinculamos de ese llamado tan grande. Fíjense lo primero que dice Jesús: los haré pescadores de hombres. Los haré pescadores de hombres. La iglesia va a funcionar, la iglesia va a crecer, la iglesia va a andar, la iglesia va a llegar hasta... ¿Saben lo que está diciendo Jesús? ¿Saben qué? Ustedes pescando, la iglesia va a llegar por lo menos hasta el 2020. Por lo menos. Y nosotros que lo estamos viviendo no lo creemos. Que eso era lo que le estaba diciendo. Llamó a los hombres, los llamó como eran, los llamó como estaban. No le dijo a ninguno de ellos: tienen que cambiar, tienen que ir a estudiar. No, yo les voy a enseñar. No le dijo a ninguno de ellos: tienen que hacer esto, ni tienen que hacer lo otro, tienen que, personalmente tienen que mejorar. No, le dijo: no, yo les voy a enseñar. Vengan conmigo 3 años a una escuela para ser los pescadores de hombres. El discipulado, después del bautizo, es para pescar hombres, para enseñar a la gente a pescar. No para disfrutar la vida cristiana y que tú seas feliz, contento, tranquilo, todo resuelto. Ay, qué bonita la vida cristiana, ay, qué experiencia, qué criterios, qué conceptos, los que oí en la iglesia. No, eso es para que otros lo conozcan también, para que otros lo sepan, lo oigan también de ti. ¿Cuál fue la respuesta a estos hombres? Jesús, tú no tienes idea. Si yo no vendo pescado, no hay comida en mi casa. Jesús, la letra esa del bote que tengo, tú no tienes idea cómo la voy a pagar.
si yo no peco? Racionalizamos todo. Los tiempos de ahora. Como no habló en este tiempo, habló en aquel tiempo, se equivocó. Cristo no tenía idea de cómo iban a ser estos tiempos. Él no tenía idea. Él sí lo sabía. Y sabía que el ser humano iba a ser igual siempre. Y sabía sobre todo que Él no iba a cambiar. Y que por tanto su palabra es aplicable siempre. Llamó a estos hombres de la misma manera que nos llama a todos nosotros. No hay ninguna diferencia. No venga nadie a decir, pero vengo los discípulos, los primeros. Es verdad que no fue por fe, lo llamó conociendo sus corazones. Porque fue, hoy le da a nosotros la opción de ser pescadores de hombres. Si crees en Cristo, entonces predica, habla. Si tú te arrepientes de tus pecados, okay. Pero para que nosotros tuviéramos ese beneficio, sacrificó la libre voluntad de 12 hombres. Le dijo, tú y tú. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? ¿Estuvieron tristes o estuvieron contentos? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Déjenme decirles, mis queridos hermanitos, que si no lo hubieran hecho, usted no estuviera aquí sentado hoy. Usted estuviera en otro lado, el Evangelio de Jesucristo no hubiera llegado a ninguna parte. Claro, eso no iba a pasar. Porque los planes de Dios no los detiene nadie. Y si alguno de ellos hubiera dicho que no, él hubiera escogido otro. Pero como él conoce los corazones, él sabía que eso no iba a decir que no. ¿Y cómo fue que respondieron? Dice la palabra de Dios en el versículo 18. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Y dice el 20, y al instante los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron en pos de él. Tengo que pensar, pastor, yo no estoy preparado, te dicen. Eso que usted me está pidiendo, yo no puedo hacerlo porque, imagínense ustedes, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer algo. ¿No? Hermanos míos, Dios no quiere que usted deje nada de lo que usted está haciendo. Dios quiere que usted establezca prioridades y que lo de Dios sea primero. ¿Ustedes creen que estos hombres dejaron de trabajar? Bueno, sí, evidentemente dejaron de trabajar. ¿Creen que entonces a Zebedeo y a todos que tenían familia le faltó algo? No deje el trabajo y vaya a ser pastorado porque va a pasar como a mí que estoy pasando hambre. No, mentira. Mentira. Yo dejé cualquier otro tipo de trabajo. Pero Dios no le está pidiendo eso. Mi prioridad número 1 es Dios. En segundo lugar es Dios. En tercer lugar es Dios. No, mentira. En segundo lugar está mi esposa. Pues. Pero ya después que tú tienes a Dios y Dios es tu primera prioridad, las demás Él te las da. Y a veces tú piensas que tu primera prioridad es lo que estás haciendo y eso que tienes como primera prioridad, Dios lo quiere en quinta porque lo que está es destruyendo tu vida, tu familia, que es la segunda prioridad. A veces tú piensas que lo que necesita tu familia es que yo tenga negocio, que yo crezca, que yo gane, que yo haga esto. A veces eso es lo que tú piensas. Pero no. Dios te va a poner la prioridad. Por eso es que tú ves a la gente desesperada. Hoy tienes esto, mañana quiere lo otro, mañana quiere lo otro. Porque todavía no han tenido una comunión con Dios, una relación personal con Dios, donde Dios le diga, yo lo primero, y lo segundo sabe que no sabe esto, y lo tercero, esto. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Dejarlo todo. Pero iban a seguir funcionando como esposos, no es que abandonaron a las mujeres ni a los hijos, iban a seguir funcionando con sus funciones. Pero iba a ser bien intenso porque eran los primeros. Y al parecer de su ingreso y de sus necesidades, Dios se va a ocupar. Bueno, de usted, que no le da nada a Dios, Dios se ocupa de sus necesidades. Usted tiene trabajo y tiene todo lo que tiene porque Dios se lo da. Amén. ¿Qué más da? Dejarlo todo. Decir, bueno, a ti
Si de todas maneras todos los días te lo da él, basta media vez que te coja. Los borrachos están bravos, los borrachos están preocupados, porque ya la cerveza Corona tiene un virus, coronavirus. Y dice que ahora viene el Budweiser virus, y después viene y los borrachos están preocupados. Porque, maestro, si todas las cervezas van a dar virus ahora, eso preocupa a los chinos. No. Si Dios te manda un virus, se acabó el trabajo. Una enfermedad, se acabó el trabajo. De manera que esa salud, bueno, no todos los trabajos te los da Dios. Dios está pescando, hay gente pescando, hombre, y Satanás está pescando. Y Satanás está pescando. Y a veces la carnada de Satanás, linda, agradable. La carnada de Satanás es especial. Desde que llegué a este país estoy viendo, me están poniendo carnada. Yo recuerdo, llevábamos como 2 semanas de convertidos, un mes de convertidos, y un miembro de la iglesia dice que quería reunirse con nosotros. Un muchacho que ¿cuál era la profesión de él? Era un profesional allá en Cuba, pero muy preparado, entonces nos lleva a un restaurante y nos empieza a hablar de que nos íbamos a hacer ricos. Y mira, entonces tú trabajas para mí, pero entonces después tú vas a cambiar y vas a subir en categoría y vas a ganar tanto y te vas a convertir en dueño de negocio, y tú vas a tener gente abajo de ti y millonario en unos meses. Amway. Ese fue el primer tropiezo. Ya aquí en Calvary, una familia americana viene un día a la casa, como tenemos que hablar con ustedes, porque nosotros sabemos que el pastor hispano gana poco. Bueno, el pastor hispano gana poco y nosotros hemos entrado en un negocio que las carnadas de Satanás son lindas. Y entonces esto va a ser un ingreso, vas a tener un ingreso extra. El ministerio entonces va a florecer porque tú vas a no tener necesidad de dinero. Por eso un día me enteré que se habían divorciado. Y todavía no son ricos, que yo sepa. Tienen negocio, tienen que trabajar más fuera del negocio. ¿Cuál es la respuesta de nosotros a Dios, mi hermano? ¿Hay algo más sabio, hay algo más sensato que decirle al Señor, úsame, encárgate de mi vida y yo voy a hacer lo más? No sé, yo recuerdo cuando llegamos aquí, la gente te decía, la americana decía, y usted era médico y no van a hacer nada más, no van a insistir. Digo, no. Pero era tanta la insistencia que ya caía mal. Entonces, había que tomarlos en broma, ¿no? Y cogerlo. Y yo le decía, es que cuando yo era médico, mira, la gente se moría, no importa de lo que la operaran, se moría de todas maneras. Y ahora no se mueren, viven eternamente. Estoy hablando de cristianos. Estos que te estimulan a estos son cristianos. You're right. Dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¿Está diciendo que no ames a tu madre y a tu padre? No, ser pescador de hombres significa que tú amas a tu madre y a tu padre más que nadie. Eso es lo que significa ser pescador de hombres, que tú amas a tu madre y a tu padre más que nadie. Lo que no puedes amarlo más que a Dios. Ese es el problema, el orden. Es un problema de orden. Pero nos esforzamos tanto porque amamos tanto a la familia y queremos tanto a la familia que Dios no puede hacer nada, yo lo tengo que hacer todo. Y el
que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que hallara su vida, hay gente que dice, oh sí, yo trabajé, yo recuerdo una vez en una entrevista, había un hombre en Cuba, que la Coca-Cola estaba en Cuba, para ustedes no se crean, Cuba no es siempre la aldea que es ahora. Cuba tenía de todo como en Estados Unidos, era prácticamente igual. Y la Coca-Cola estaba allá y este hombre trabajaba con su papá en un almacén de la Coca-Cola, donde guardaban los refrescos, un warehouse. Y aprendió con su papá la organización del warehouse. Llegó el comunismo y se lo quitó todo, prepárese. Y entonces migró, vino para Estados Unidos y encontró trabajo en la Coca-Cola porque tenía esa referencia. Y empezó en la Coca-Cola, allí amontonando cada refresco ahí en Miami. De Miami a Atlanta, después de muchos años, CEO de la Coca-Cola. El CEO de la compañía. Y un día lo entrevistan, pero se estaba muriendo de un cáncer de pulmón. Y dice, si pudiera empezar otra vez, pero sin esta enfermedad, lo haría. Si pudiera haberme quedado allá trabajando en las cajas, cargando cajas de Coca-Cola, pero sin esta maldita enfermedad, lo haría. Al mes y algo murió. Lleno de dinero, lleno de riqueza. ¿Vale o no vale la pena? ¿Para dónde fue? Ay, no. ¿Alguien lo pescó? Yo no sé. Alguien le dijo, no te preocupes, no te preocupes. Hay tiempo, hay salvación. Mira lo que tengo para ti, la vida eterna. ¿La tomas o la dejas? ¿Alguien lo pescó? No sé, no sé. En Lucas 14:73 dice la palabra de Dios, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hicieron estos hombres? Renunciar a lo que poseían, barcos, redes. Yo no dudo, después en un momento quisieron volver a pescar. ¿Se recuerdan ustedes que quisieron volver a pescar? Cuando Cristo murió, dijeron, no, aquí todo se acabó todo. Y quisieron volver a pescar. Entonces Cristo se les apareció. Y en Filipenses 3:8 dice la Escritura, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Oh, wow. Oh, wow. Tu profesión, lo que tengas, dice Pablo, que es estiércol. Todo se destruye, todo se queda. La hermana Fela nunca manejó. Jamás se sentó en un timón. Y vivió más de 70 años en este país. 60. Jamás habló una palabra en inglés. Y murió de 101 años, llena de vida eterna. Dice la Escritura, como murieron Abraham, Jacob y otros más. Llena de años y de vida. Piensen si vale la pena, pero aún en sus últimos días, con la mente que Dios le dio, fue de testimonio para aquellas que hablaban español y las estaban cuidando en nursing home. Dicho por las mujeres, decía, esta mujer es de Dios, no deja de mencionarlo, no deja de hablar de Dios. Impactó a las vidas de esa gente. ¿Vale la pena o no vale la pena ser pescador de hombres? Pero déjenme decirle que a todos nos está llamando. No me diga que tu vida está consumida por el nieto, el hijo, el abuelo, el padre, el trabajo. Y tú eres hijo de Dios. Puede que seas hijo de Dios, pero no eres discípulo, estás desobediente. Estás marchitado, estás echando por tierra todo lo que Dios te dio. Es tiempo de mirar a los discípulos y decir, en mi capacidad, en mi forma, yo también tengo que ser pescador de hombres.
Yo tenía 35 años cuando decidí no solamente ser pescador de hombres, sino dedicar mi vida entera a pescar. No porque porque era muy malo pescando cuando iba al río o al mar. Era porque creo que es lo más importante y lo más grande que se puede hacer. Pero Dios no quiere que ustedes hagan lo mismo. Claro, yo sé que es muy difícil encontrarse hoy a alguien que diga, yo quiero que mi hijo sea pastor. Le hacen a la cabeza, ¡no, tú estás loco! Hay un videoclip cortico que había en Facebook de una señora grande, gorda, evidentemente cubana, y el niño le dice, yo quiero regresar a Cuba. Le hizo, ¡bájala! Le metió un troncón que cayó el niño por allá. Si hoy le dicen a un padre, yo quiero ser pastor, tú estás loco, ¿qué te pasa? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a alguien pasar al frente y decir, yo quiero ser pastor? Yo quiero dedicar mi vida a predicar el evangelio, aunque ande con una bicicleta. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio eso? Porque eso sí, cuando tú le dices eso a Dios, Dios no te dice ni dónde, ni cuánto te van a pagar. No te dice. Pero está garantizado. Está garantizado todo. El techo, la ropa sobre tus espaldas y la comida, que es lo que tú necesitas. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Seguir desvinculados y ajenos a lo que pasó con aquellos discípulos? O decir, eso es para mí también. Eso es para mí también. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. El Señor no quiere que usted vaya ahora y venda todo y deje el trabajo. No, llegue a su trabajo y coja su vida, siéntese y ponga las prioridades en orden. Priorice a Dios en primer lugar, si no, no puede ser su discípulo. Dice ahí su palabra, el que ama a Dios, el que ama más la familia, las propiedades, la riqueza, más que a Dios, no puede ser su discípulo. Entonces hay cristianos que no pueden ser discípulos. I don't think so. Porque si no, la prédica no tiene sentido. Todo el que es hijo de Dios está llamado a ser discípulo. Amén. Lo más probable es que a lo mejor todavía no seas hijo de Dios. Puede ser que tú estés jugando a la iglesita. Yo nunca jugué a las muñequitas, ¿ok? Pero yo sí veía a las muchachitas como jugaban, a las casitas. Yo era papá. Si jugaba alguna vez, no me acuerdo. Pero no se arriesga a jugar a la iglesita. Dios lo está llamando a ser discípulo, hermano. Esto no se